Hoy día te explico cómo hallar la fracción de eyección con fórmulas. Empezamos. ¿Qué tal amigos? Te saluda Edel Vidalón Soldevilla y hoy internista, y en esta oportunidad te traigo otro tema sobre medicina. Acompáñame. Es un caso clínico que me ha pedido un suscriptor, así que vamos de frente al grano. Se trata de este caso clínico que necesita algunas fórmulas. Es un paciente varón de 65 años, hipertenso, es importante tener en cuenta ello, de larga data con tratamiento irregular. Si tengo un paciente con hipertensión arterial con un tratamiento irregular, probablemente estemos teniendo complicaciones cardiovasculares en este paciente. Ingresa por disnea, la sensación subjetiva de dificultad de aire, ¿no? El examen físico nos comenta que el pulso está en 100 latidos por minuto, está en el límite superior. Ya sabemos que el pulso, igual que la frecuencia cardíaca, va entre 60 y 100 latidos por minuto. Asimismo, la presión arterial acá nos comenta que está en 90/60, la presión sistólica en 90 está en el límite inferior y la presión diastólica en 60 también está en el límite inferior. El paciente está con riesgo de hacer hipoperfusión por shock, probablemente cardiogénico. Una evaluación adicional muestra que tiene una resistencia vascular sistémica de 35. Es un dato que nos están dando para realizar la valoración en las ecuaciones, ¿no? Además de un volumen telesistólico, o sea, un volumen que queda al final del volumen de eyección de 80 mililitros. Nos comentan, señala la fracción de eyección. Eso es lo que nos están pidiendo, hallar la fracción de eyección. Las alternativas: 40, 30, 20, 15, 35%. Entonces vamos a darle una mirada a las fórmulas. Las fórmulas debemos de tener en cuenta para esta pregunta, para este problema, que existe una presión arterial media. Y esta presión arterial media está determinado por el gasto cardíaco, que multiplica a la resistencia vascular sistémica. Y a todo esto se le suma la presión venosa central. Pero ojo, la presión venosa central muchas de las veces, casi siempre en realidad, como tiende a cero, la eliminamos. De tal forma que al final el gasto cardíaco y la resistencia vascular sistémica son los dos valores que van a dar presencia a la presión arterial media. Nos quedaría la presión arterial media como el gasto cardíaco más la resistencia vascular sistémica. Y la presión arterial media, ¿cómo se puede medir en otras circunstancias? Teniendo en cuenta la presión sistólica, sumándole 2 veces la presión diastólica y a todo ello dividiéndolo entre 3. Además, a este lado vamos a tener que el gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico, o el volumen de eyección también se comenta, ¿no? Ahora bien, nos están pidiendo la fracción de eyección, y esta fracción de eyección va a ser igual al volumen telediastólico menos el volumen telesistólico, y todo ello dividido entre el volumen telediastólico. Todo ello multiplicado por el factor de 100 para que salga en porcentaje. Pero este volumen telediastólico menos el volumen telesistólico, ¿qué es? Es el volumen sistólico de eyección o el volumen de eyección. Eso es importante tener en cuenta. O sea, el volumen que está saliendo gracias a la contracción que realiza el corazón en una sístole.
Eso es el volumen de eyección. Muy bien, ahora si nosotros simplificamos, vamos a tener esta fórmula. La fracción de eyección va a ser igual al volumen sistólico o al volumen de eyección sobre el volumen al final de la diástole, o sea, el volumen telediastólico, multiplicado por 100, que nos da el porcentaje, vuelvo a reiterar. Ahora, entonces, ingresamos rápidamente a la evaluación de este caso clínico. Por un lado tenemos la presión arterial media. Y la presión arterial media ya sabemos que es igual a la presión sistólica más 2 veces la diastólica sobre 3. En este caso vamos a tener a la sistólica, que es 90 más la 2 veces la diastólica, o sea, más 120 sobre 3. Y esto va a ser igual a 210 sobre 3 igual a 70. Entonces ya tenemos la presión arterial media. Acá vamos a poner presión arterial media igual a 70 milímetros de mercurio. Vamos a borrar todo esto. A adentrarnos a ver la presión arterial, que es igual a los otros dos componentes, al gasto cardíaco por la resistencia vascular sistémica. Ya tenemos la presión arterial media, sí, 70, igual al gasto cardíaco. El gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico o de eyección por la resistencia vascular sistémica. Resistencia vascular sistémica. Frecuencia cardíaca ya tenemos, 100, por volumen de eyección por la resistencia vascular sistémica también tenemos 35. La frecuencia cardíaca está en 100 latidos y la resistencia vascular está en 35. Y esto es igual a 70. Entonces, acá despejamos el volumen de eyección y nos va a dar igual a 70 sobre 35 por 1 sobre 100. Así se estaría sacando. El volumen de eyección entonces sería 2, pero está en litros. Por lo tanto, para que llegue a mililitros tendríamos que poner 2000 mililitros sobre 100 y el volumen de eyección finalmente va a ser igual a 20. Muy bien, entonces este volumen de eyección también vamos a poner acá. Volumen de eyección igual a 20. Voy a borrar. Nos toca allá es, voy a retroceder para darle una miradita a las fórmulas. Lo que nos toca ver es la fracción de eyección, o sea, este de acá nos toca evaluar. Vamos y bueno, pues con esta fracción de acá, ¿no? Entonces ya necesitamos esta fracción de eyección, ya tenemos el volumen de eyección y el volumen al final de la diástole, o sea, el volumen telediastólico va a ser la suma, ¿ya?, de lo que está expulsando más lo que queda. ¿Y cuánto es lo que queda? Acá nos dice, además de un volumen telesistólico de 80. Entonces eso es muy importante tener en cuenta. Entonces tenemos la fracción de eyección va a ser igual al volumen de eyección o sistólico sobre el volumen telediastólico. Y esto por 100 para que salga en porcentaje. Este volumen de acá ya hemos hallado, sí, sale 20. Y el volumen al final de la diástole, ¿cuál será? 80 que nos están diciendo acá, más estos 20, sería 100. De tal forma que la fracción de eyección va a ser igual a 20 sobre 100 en porcentaje, por 100 por eso. ¿Qué es lo que nos va a dar? Que va a tener una fracción de eyección del 20%.
Entonces, este corazón está muy mal. Sabemos que más de 50 debiera de ser una fracción de eyección normal, ¿ya? Mayor de 50. En este caso está con una fracción de eyección muy pobre, muy baja. Ese corazón está sufriendo y la respuesta sería la alternativa C, que es una fracción de eyección del 20%. Muy bien, amigos, eso es todo por hoy. Espero que sea de tu agrado. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias y ten un grandioso día.